tierra. Los pies se agitan de un lado y se levantan polvareda. Los pies se agitan de un lado y se levantan polvareda. Baila, golpe, golpe, tierra. Baila, golpe, golpe, tierra. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es González Tarrillo Alexander. Soy estudiante de la carrera de Administración de la prestigiosa Universidad Señor de Cipán. En esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos que en el distrito de Saña, más conocido como Pueblo Fantasma. Hoy en día vamos a conocer a uno de los instrumentos de percusión más importantes a nivel regional y nacional, que es el instrumento del checo. Acompáñenme a vivir esta linda y maravillosa experiencia. El pueblo de Saña está ubicado al norte del Perú, a 46.000 metros sobre el nivel del mar. Antiguamente era una ciudad colonial conocida como Santiago de Miraflores de Saña, nombre que fue fundada en el año 1563, época colonizadora, por el capitán Baltasar Rodríguez. En la época prehispánica solo habitaban en esas zonas indígenas descendientes de la cultura mochica, quienes hicieron importantes obras de regadío. Durante los tiempos del virreinato, los españoles trajeron esclavos negros para el trabajo agrícola y de servicio. Ya para el 15 de marzo del año 1720 ocurrió una desgracia, la inundación al distrito de Saña. Las aguas del río Saña arremetieron con gran fuerza a la ciudad, destruyendo todo lo que estaba a su paso. Este suceso fue considerado como castigo divino, entre comillas, similar a lo que vivieron Sodoma y Gomorra, a causa de los ritos y orgías que celebraba la población. Tiempo después llegaron los chinos para trabajar en las haciendas azucareras. En ese entonces, Saña llegó a tener 7 iglesias muy adornadas, pero actualmente solo se conservan 4 de ellas, como es la Merced, San Agustín, San Francisco y la iglesia matriz. De esas 4 iglesias, la que más destaca es la iglesia de San Agustín, que representa uno de los pocos ejemplos de arquitectura gótica que existen en el Perú. Es así que en Saña hay una mezcla intercultural muy particular, pues sus descendientes tienen orígenes de 4 continentes: americano, africano, asiático y europeo. Bueno amigos, me encuentro en la plaza principal del distrito de Saña. En este lugar se encuentra el primer reconocimiento a la independencia del Perú, que data el 27 de diciembre del año 1820. Por ello, en la actualidad es llamada Cuna de la Libertad. Y actualmente Saña es un pequeño pueblo que se esfuerza para que las tradiciones de este lugar se mantengan. Basta con saber los diversos talleres de danzas afroperuanos, anima con éxito a los jóvenes del pueblo a aprender lo que sus ancestros africanos los dejaron. Me encuentro en las afueras del Museo Afroperuano. En este lugar mayormente podemos encontrar al instrumento de percusión el checo, que es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Este lugar es el primer museo temático de la región, donde nos enseña las tradiciones y costumbres sobre el folclore afroperuano. Acompáñenme a conocer un poco más sobre este instrumento. El checo, o también llamado chacombo o chaco, es un instrumento de percusión tradicional afroperuano, fabricado con el fruto conocido como calabazo. Es un referente de la identidad cultural de los pobladores del distrito de Saña. El checo consiste en una calabaza esférica, ancha en los lados y achatada en la parte superior e inferior. Su peculiaridad está en el orificio cuadrangular o circular que se observa en la parte posterior del instrumento. El mismo se toca especialmente para acompañar el baile tierra en la región de Saña, y en la actualidad su uso se ha extendido a otros ritmos afroperuanos como el ando y el festejo. El uso tradicional del checo representa la transmisión de saberes musicales en cuanto a patrones, ritmos, géneros musicales y usos sociales asociados a su interpretación. Su elaboración implica conocimientos agrícolas sobre el tratamiento de las semillas de calabazo, su siembra, cuidado y cosecha. Me parece de suma importancia cómo nuestros ancestros se la imaginaban para inventar instrumentos musicales con recursos tan limitados. Hoy en día el Museo Afroperuano aúna fuerzas para rescatar este importante legado de la comunidad afrodescendiente del país y difundir su existencia en las nuevas generaciones. Por otra parte, hay un instrumento del cual algunos hablan y muy pocos han visto, el checo. Un checo como este, que proveniente de Saña, nos ha prestado don Alberto Ríos Verástegui. Este checo, como es
como esa angara, es un instrumento de más de un siglo. Perteneció al abuelo del decimista y cantor Juan Leiva de la Viña de Saña. Es típico. A la calabaza le dan forma para que se pueda ajustar entre las piernas y además tiene estas asas para que se toque del muslo. Es un instrumento sonoro, de una sonoridad rica. Verdaderamente es el típico instrumento para el baile de tierra y para el tondero antiguo de Saña. Podemos en este momento verlo con Arturo y con Abelardo. Bueno, el día de hoy me encuentro con el joven Rafael Oliva, que para mí es un gran honor tenerlo y poder entrevistarlo, ya que es uno de los pilares que enseña a los jóvenes hoy en día a tocar dicho instrumento. ¿Cómo está, Rafael Oliva? Buenas tardes. Mucho ¿Qué tal? gusto. Bueno, como sabes, ¿en qué año se creó dicho instrumento? Pues bien, aquí tenemos lo que es el checo. Ese instrumento data de inicio del siglo XX. Y hay una cosa muy particular, que a fin del siglo XX nace lo que es el cajón. Lo que muchos no saben es que este instrumento llamado checo es el padre del cajón, está considerado como el padre del cajón. Exactamente, antes del cajón existía el checo y el cajón se creó en base a este instrumento. Y dime, ¿quién te enseñó, quién te inculcó a tocar dicho instrumento? Bueno, para aprender a tocar checo, sinceramente lo aprendí viendo de las personas, sí, viendo de muchas personas, percusionistas de acá de Saña. A veces el museo hacía talleres, traía percusionistas de Lima. Entonces poco a poco, de manera visual, manera auditiva, pude captar los toques y hoy por hoy aprendí a tocar ese instrumento. Porque ahora en Saña no hay muchas personas que puedan tocar el checo, ¿verdad? Lastimosamente estamos careciendo de músicos que puedan tocar este instrumento. Hay escasos músicos que sepan tocar ese instrumento aquí en Saña. Y dime, ¿a los cuántos años empezaste a tocar este instrumento? Mira, yo aprendí a tocar otros instrumentos más o menos a los 7, 8 años. 7, 8 Sí. años. Pero en particular este instrumento lo vengo tocando más o menos desde los 14 años, cuando ya... 7 años después de haber tocado. Más o menos ya me voy afianzando un poco más el museo. Como el museo fue uno de los primeros que rescató el checo, entonces vi el instrumento, pude ver a los percusionistas y más o menos a esa edad pude aprender a tocar este instrumento. Entonces tú ya tenías una base de haber tocado otros instrumentos. Claro. Claro. Se te hace un poco más fácil cuando tienes base de otros instrumentos, en particular lo que son de percusión, que valga la redundancia es tocar con las manos. Entonces cuando tienes una base de instrumentos de percusión, se te hace un poco más rápido tocar estos instrumentos de percusión. Y dime, ¿es difícil de tocar o tienes alguna técnica? Porque cualquiera puede decir de tocar, tocas el instrumento, lo agarras nada más, pero de tocar, hacer un sonido o una melodía será difícil, ¿no? Mira, no, ni tanto, mira, el instrumento del checo es un instrumento muy particular porque es particular porque tiene diferentes sonidos o melodías, como lo quieras llamar. Mira, puedes tener una melodía acá, un grave, de repente acá, otro grave, acá tienes un agudo, por acá también. Entonces, no es algo del otro mundo, simplemente es saber combinar lo que son tus graves con tus agudos, que por ejemplo podrían hacer acá. No es cosa del otro mundo, solamente es compromiso y estar ahí. Sí. ¿Y cuál de todos los instrumentos de percusión se te hizo más difícil a la hora de empezar a tocar o tocarlo, hacer sonidos de melodías para alguna música? Mira, yo creo que no hay instrumento difícil si tú le pones el empeño, el compromiso. Claro. Pero para mí en particular, por un tema de posición de manos, el instrumento que se me hizo un poco más difícil de concretar o de aprender fueron las tumbas o congas. Sí, son dos instrumentos grandes que lo puedes ver en orquestas, en diferentes grupos. Más que todo por el tema del cuero, sacar el sonido del cuero es un poco más complicado para mí. Pero después de eso, sí se puede, con compromiso, claro que se puede llegar a tocar. Ya, y dime, ¿en qué danzas es más utilizado este instrumento?
Mira, hay una danza que, si bien es cierto, no es muy conocida acá, que se llama el baile tierra. A baile tierra, sí he escuchado yo un poco del baile tierra, pero no he visto mucho en todo este El lugar. checo, así como hablan que el checo es el padre del cajón, Claro. el baile tierra es la madre del tondero y la marinera. Ah, la O sea, madre. antes es hacer una música de cortejeo, el hombre con la mujer, pero utilizan el principal instrumento es el checo, y también a veces utilizaban, los viejos acá en Saña utilizaban una mesa, como lo llevaban en una mesa y a la vez se acompañaban con checo. El baile tierra era uno de los bailes más festivos en diferentes reuniones familiares, de sociedad, entre otros. Mira. Y dime, ¿por qué elegiste tocar este instrumento? Mira, como persona en particular, a mí me gustan los instrumentos que no son muy comunes, Ya. instrumentos que quizá no todos los percusionistas lo tocan. Sí, Entonces pero son muy pocas. son muy pocos, exactamente. Entonces siempre trato de estar investigando instrumentos nuevos, instrumentos que no son muy utilizados. En particular, elegí este instrumento porque es netamente señero, como yo que soy señero también. Y porque es un instrumento muy particular, es natural. Como para que no se pierda la cultura o Exacto, costumbre emite también, ¿no? un sonido muy bonito y como crear conciencia cultural o artística aquí en el pueblo. Claro. Exactamente, por eso elegí. Y dime, ¿enseñas a tocar o inculcas a otros jóvenes a tocar dicho instrumento? Claro, si bien es cierto, quizá no tengo una academia o unos talleres donde les puedan enseñar a los chicos, pero en particular yo toco en un grupo que el grupo se dedica a hacer música totalmente, música de diferentes partes del mundo. En respecto a lo que es enseñarle a los jóvenes o a los chicos a tocar ese instrumento, cuando llegan los chicos de repente al grupo, yo les enseño libremente. Ellos me dicen, claro, ellos me dicen quiero aprender a tocar ese instrumento, de repente el checo, el cajón o los instrumentos que ellos quieran. ¿No cobras? No, cobras? no cobro nada, simplemente es porque yo siento de que si tú sabes algo debes compartirlo con las demás personas. Enseñarlo, claro. Exacto, no tienes por qué quedarte con ese conocimiento, que al final es de repente, imaginémonos en el trágico caso que fallezcas. Ah, claro. Tú te vas a quedar solamente con eso y No es nadie, Exacto. nadie queda con esa tradición. entonces claro. para que las personas sigan cultivando esa tradición es que yo enseño libremente. Ah, Ya si hablamos de algún taller o otro, yo encantado de poder ayudar. poder ayudar. Ah, entonces, genial, entonces cualquier día regreso y me enseñas. Estamos ahí para tocar, ayudar, pues. no hay ningún problema. ¿Y me puedes contar una anécdota que te haya pasado al tocar este instrumento? De repente te hayan llamado de otros lados, ¿cómo lo ha pasado? No sé. Mira, la anécdota que tengo con este instrumento es que en el año 2016, a fines, hubo un encuentro que se llamaba Somos Familia. ¿De acá o No, ese evento lo hizo el Ministerio de Cultura Ya. y llevaron a un grupo de Saña para que toquen en el Museo de la Nación. Ah, me sé. Sí, entonces en el Museo de la Nación pude tocar ante un montón de personas lo que es el checo, dándoles a conocer qué era el checo y a la vez también tocar para una pareja de baile tierra en ese momento. Es una anécdota que siempre la voy a estar guardando. ¿Que fue en concurso o simplemente fue participación? No, nada fue más? una participación de algunas etnias o algunas ciudades de todo el Perú. Solamente eligieron claro. a 4 ciudades de todo el Perú para que Y la cual representen. fue Saña y tú fuiste a representar Exactamente. prácticamente a tocar allá. Y mira, qué bonito. Como rocoto, sí señor. Todo lo que dice yo no como rocoto lo haces en la parte de abajo y el sí señor lo haces en la parte de arriba. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Yo no como rocoto, sí señor. Esas son técnicas para que puedan empezar a tocar cualquier tipo de instrumento de percusión. Abre las piernas. Abre y ahí. Ajá, ahí trata de enganchar ahí. Primero. Yo no como rocoto. Eso es. Ah, ya probó. Ahora sí. Ya. Vamos ahí. ¿Ya ves? Ah, bueno, con esto hemos culminado y te doy las gracias por tu tiempo y por esta pequeña entrevista que hemos tenido, y que la sigas pasando muy bien y que inculques a muchos jóvenes a seguir adelante, ¿no? Y a seguir tocando este instrumento. No, las gracias a ustedes por venir e interesarse por el checo, por la ciudad de Saña,
y tratar de repente con sus trabajos difundir a otras personas que no conocen ese instrumento, la ciudad o sus atractivos turísticos que ella tiene. Ya, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. El checo es tradición e identidad, es pasado, presente y futuro.